En la frígida quietud de la naturaleza salvaje de Montana, surgió un sonido de angustia, pero no era el silbido del viento. Un grito, apenas identificable como humano o animal, resonó desde las profundidades de una caverna, crudo, fracturado e implorando ser reconocido. Cuando Cosme Herrera, un cazador de 38 años acostumbrado a la soledad, escuchó aquel grito, no sabía que estaba a punto de adentrarse en un secreto que alguien deseaba mantener oculto bajo nieve y silencio. Lo que descubrió no fue simplemente un pastor alemán, fue un superviviente, encadenado y herido, abandonado para perecer con la helada invasora. Sin embargo, rescatar al animal implicaría ponerlo todo en peligro, ya que se habían hecho considerables esfuerzos para asegurar que este perro no saliera con vida. Lo que no habían previsto era la conexión que estaba a punto de formarse. Esto no es simplemente un rescate, es un momento de ajuste de cuentas. La nevada se había intensificado, rozando los pinos con un sonido inquietante que hacía que la piel de un hombre se contrajera bajo su atuendo. Cosme Herrera, de 38 años y más a gusto en el silencio que en el diálogo, perseguía alces en el terreno elevado cerca de Soria, Castilla y León. No estaba presente para desahogar su mente o buscar una comprensión profunda. Estaba allí porque los bosques no planteaban preguntas y porque representaban el único entorno restante que aún se sentía auténtico. Sin embargo, en aquel día en particular, un acontecimiento perturbó la tranquilidad. Un grito, no del tipo que emana lánguidamente de un animal joven extraviado. Este era desigual, ronco, como si hubiera escapado con fuerza de una garganta que casi se había rendido. Cosme se quedó inmóvil, con la bota parcialmente sumergida en la nieve. Siguió otro grito, más débil esta vez, desesperado. Inclinó la cabeza, entrecerrando la mirada hacia el terreno elevado. Era improbable que fuera un coyote, y su resonancia no se parecía a una vocalización animal típica. Reverberaba como si se originara en piedra hueca y sofocante. Una caverna, quizás, masculló, pronunciando palabras que él mismo no registró. Y sin pensarlo conscientemente, se desvió del camino. La persecución del alce quedó instantáneamente olvidada. Su cuerpo procedió con una resolución que su mente aún no había comprendido. Cada zancada más adentro en el bosque encontraba resistencia. Las ramas le golpeaban la cara. La nieve se acumulaba. No era meramente frígido, era opresivo, agobiante. Sin embargo, el grito sonó una vez más, y Cosme lo persiguió. No porque anticipara un descubrimiento favorable, sino porque sentía la obligación de hacerlo. Esa es la naturaleza de ciertos sonidos, no son meramente percibidos, penetran en el ser de uno. El terreno descendía bruscamente cerca de una serie de formaciones rocosas irregulares. Cosme se agarró al borde de un abeto e inspeccionó los alrededores, su aliento emergiendo en densas nubes. Y entonces lo observó, una abertura angosta y retorcida en la piedra, casi oculta por ventisqueros crecidos y vegetación cubierta de escarcha. El grito era más audible ahora, vibrando a través de la atmósfera. Cosme avanzó con cautela, su corazón latiendo como si acabara de ascender una pendiente pronunciada. Llevó la mano a un costado, agarrando la culata fría de su rifle, no por aprensión, sino por costumbre arraigada. Se detuvo en la entrada. El aire que emanaba del interior estaba inmóvil. Ninguna corriente, simplemente frialdad. Una frialdad que no se movía, del tipo que se asienta, que persiste. Se inclinó hacia adelante, su linterna vacilando, apenas lo suficientemente potente como para iluminar el pasaje por delante. Entonces, quietud. Los gritos cesaron. Nada, ni siquiera la respiración, simplemente el leve sonido de la nieve derritiéndose y goteando de las rocas detrás de él. «Hola», murmuró Cosme. Pero la caverna absorbió su voz. Esperó, luego percibió movimiento. En lo profundo, algo se agitó.
Un gemido apagado rompió la quietud, crudo, débil, pero lo suficientemente agudo como para alojarse firmemente en su pecho. Y eso fue todo lo que se necesitó. Cosme entró sin vacilación, no con deliberación. No con cautela, sino como impulsado por un propósito, una necesidad. Lo que fuera que residiera en aquella caverna, lo que fuera que hubiera emitido tal grito, no solo pedía ayuda. Imploraba que alguien finalmente llegara. La entrada de la caverna apenas era suficiente para pasar, la piedra irregular se estrechaba como una mandíbula apretada. Cosme se arrodilló, su linterna temblando en su mano, no por temor, sino por los efectos combinados del frío y una oleada de adrenalina, y avanzó hacia la penumbra. Los primeros metros fueron silenciosos, salvo por el sonido de la nieve derretida goteando de su ropa y el remoto murmullo del viento disminuyendo detrás de él. Pero entonces su luz iluminó algo, un leve movimiento en la periferia de su haz. Una sutil perturbación, una forma presionada contra la pared de la caverna. Cosme avanzó más hacia el interior, el aire volviéndose más denso por la escarcha. Sus botas chirriaron contra el hielo resbaladizo, las paredes convergiendo a cada lado como un pasaje que se estrechaba. La forma en la oscuridad finalmente se hizo discernible, un pastor alemán, desplomado cerca del fondo de la caverna, con el pelaje tieso por el hielo y apelmazado con manchas rojas. El perro permaneció inmóvil, sin emitir ningún ladrido, simplemente abriendo un ojo inyectado en sangre para mirarlo. Lo que detuvo el avance de Cosme no fueron las heridas, aunque eran lo suficientemente graves. Fue la cadena, un grillete corroído y sustancial que rodeaba la sección media y el cuello del perro, sujeto a la pared de la caverna como si alguien tuviera la intención de que desapareciera, no simplemente de que pereciera, sino de que se desvaneciera en silencio. El metal era grueso, sus eslabones cubiertos de escarcha, y la piel debajo estaba erosionada y en carne viva. Cosme dio un paso deliberado hacia adelante, con cuidado de no asustar al animal. El perro no retrocedió, simplemente mantuvo aquel único ojo fijo en él, como si hubiera estado observando durante años y finalmente hubiera decidido abandonar la esperanza. Cosme se arrodilló, con la linterna dirigida hacia abajo. Dijo en voz baja, con la voz ronca. Chico. Ningún gruñido, ningún movimiento, ni siquiera un tic, solo respiración, apenas perceptible, un jadeo prolongado, como si mantenerlo requiriera toda su fuerza restante. Las manos de Cosme se movieron por instinto, examinando la cadena, el pelaje, la herida en la pata trasera. Era grave, infectada y no reciente. Quienquiera que lo hubiera abandonado aquí no se había marchado simplemente, había planeado meticulosamente el silencio. Sabían que esta caverna amortiguaba el sonido. La gravedad de aquello golpeó a Cosme con la fuerza de un árbol desplomándose. Alguien había elegido este lugar intencionadamente. Se quitó los guantes y apoyó la palma de la mano sobre el pecho del perro, débiles y frías pulsaciones debajo. Y aún así, ni una sola señal de resistencia, simplemente aquiescencia, no confianza, no miedo, solo una ausencia de reacción. Ese tipo de quietud no se originaba en la naturaleza, provenía de una historia, de tiempo pasado esperando un cambio que nunca se materializó. La boca de Cosme se sentía reseca. No te abandonaremos aquí. Pero la tempestad afuera se intensificaba. El viento arreciaba. El terreno que habían atravesado no permitiría que ambos salieran, no sin una estrategia. Cosme desabrochó su abrigo, se lo quitó con dedos entumecidos y lo echó sobre el perro. Luego apretó su propio cuerpo cerca, impartiendo calor, con los dientes apretados contra el frío. Por primera vez, el perro parpadeó deliberadamente y emitió la más leve y temblorosa exhalación, casi como un consuelo, casi como si entendiera. Alguien finalmente había elegido no desviar la mirada. Cosme se inclinó más cerca. Has aguantado tanto, así que yo también lo haré. Pero en el fondo de su mente,
otra idea se estaba formando, una pregunta sin una solución definitiva: ¿quién perpetraría tal acto? ¿Y por qué parece que rescatar a este perro podría ser simplemente el comienzo? Cosme estaba familiarizado con la frialdad. Comprendía el tipo de frío que penetra la vestimenta, se filtra más allá de los huesos y resuena en los oídos como una amenaza. Sin embargo, esto era distinto. Esta caverna no era meramente fría, estaba inmóvil, opresiva. El tipo de silencio que uno encuentra en las habitaciones de hospital justo antes de la entrega de noticias nefastas. Se posicionó contra la pared helada con el perro acercado, esforzándose por impartir el mínimo calor que conservaba. No estaba resultando efectivo con la rapidez suficiente. La respiración del perro era superficial, su ritmo poseía aquella cualidad inquietante que indicaba que apenas se aferraba a la existencia. Cosme presionó la palma de su mano contra el pecho del perro una vez más. Más lento, más débil. Apretó la mandíbula. Aquella infección en la pata no era de origen reciente. La piel estaba tumefacta, fisurada. Cosme podía discernir hueso donde debería haber habido pelaje. Y aquella cadena, aún mordiendo la carne, no iba a ser retirada sin un esfuerzo considerable. Tiró del grillete con manos en carne viva y heladas, pero permaneció inmóvil. Alguien lo había incrustado profundamente en la roca, lo había soldado, como si nunca hubieran anticipado que alguien vendría a buscar, o peor, como si no desearan que lo descubrieran en absoluto. Aquella comprensión golpeó con más fuerza que el viento exterior. Cosme volvió la vista hacia la entrada de la caverna. La tempestad se había intensificado. La abertura parecía desvanecerse bajo un velo de nieve. Cada segundo desperdiciado significaba un descenso adicional de la temperatura corporal. No podía levantar al perro en estas circunstancias, no con la precariedad del descenso. Y abandonarlo aquí, incluso por un breve periodo, se sentía como una traición. Sin embargo, si no actuaba de inmediato, no habría una oportunidad posterior. Comenzó a improvisar, utilizando una correa rota de su mochila de caza como palanca, encajándola entre dos rocas alrededor de la cadena. Tiró con todas sus fuerzas, apretando los dientes. El perro hizo una mueca pero no gritó, solo aquel mismo ojo, mirando, observando. Aún sin animosidad, aún sin miedo, simplemente aceptación. Y eso es lo que infligía el dolor más profundo. Cuando la cadena se negó a ceder, Cosme alteró su enfoque. Se quitó la prenda exterior, envolvió al perro con la mayor seguridad posible, incluso rasgando el forro de su chaqueta para proteger la pata expuesta. Habló en voz baja mientras trabajaba, pronunciando cosas que no registraba conscientemente, historias, recuerdos, imprecaciones contra quienquiera que hubiera hecho esto. Y durante todo ello, el perro simplemente respiraba. El tiempo se volvió borroso. La tormenta que arreciaba afuera no mostraba preocupación por ninguno de los dos. El viento chillaba y la nieve comenzaba a filtrarse por las grietas de la entrada de la cueva. Cosme revisó su reloj, demasiado tarde para regresar al inicio del sendero, demasiado peligroso para transportar al perro sin un trineo. Pero si esperaba hasta la mañana, el frío completaría lo que la cadena había iniciado. Así que Cosme tomó una decisión. Dejó a un lado su mochila, excavó una depresión poco profunda en un rincón de la cueva y acomodó al perro en ella. Luego se despojó de otra capa de ropa, se apretó contra el animal una vez más y agarró suavemente el collar del perro. «No vas a perecer aquí», murmuró. «No mientras me quede un solo aliento». El perro parpadeó una vez, un movimiento prolongado y deliberado, y finalmente, se movió. Solo una pata, lo suficiente para apoyarse en la mano de Cosme. A veces, en momentos que trascienden las palabras, un toque lo transmite todo. Y en aquella oscuridad helada, con una tempestad esforzándose por sepultarlos, se forjó una conexión, no bulliciosa, no repentina, sino genuina.
del tipo que echa raíces profundas y nunca suelta su agarre. Y en algún lugar, bajo la superficie helada de la cueva, aquello tenía importancia. Para cuando el primer atisbo de luz matutina penetró la cresta cubierta de nieve, los músculos de Cosme palpitaban con el dolor persistente que solo una noche pasada sobre hielo puede inducir. No había descansado, no podía. Cada respiración del perro era una cuenta atrás, cada silencio entre esas respiraciones una punzada aguda. Cosme revisaba repetidamente, colocando suavemente 2 dedos contra las costillas del perro. Murmurando en voz baja como un metrónomo averiado, «Sigue conmigo. Sigue conmigo». El frío solo se había intensificado. La nieve ahora obstruía la mayor parte de la entrada de la cueva, encerrándolos con un suave silbido de viento a través de las fisuras. Cosme sabía que no podía demorarse más. Si el perro permanecía en aquella cueva una hora más, ambos se convertirían en noticias sin leer. En consecuencia, emprendió la única acción que parecía lógica, hizo una promesa y comenzó sus esfuerzos. Primero, se quitó la última prenda seca y la envolvió firmemente alrededor de las patas del perro. Luego, guardó el equipo innecesario en un rincón, redujo el peso de su espalda y excavó una zanja en la nieve fuera de la cueva, una depresión poco profunda apenas adecuada para aislar al perro durante su viaje. Se sentía mal dejarlo allí, incluso momentáneamente, pero la lección era evidente. Cosme no podía transportarlo por el terreno y a través del bosque a pie, necesitaba el trineo. A 2,5 kilómetros bajando la cresta había un antiguo puesto de caza, parcialmente derrumbado, en gran parte olvidado, pero equipado con algunos elementos esenciales, incluyendo, si la memoria no le fallaba, un trineo de lona. No era un plan meticulosamente elaborado, era una empresa arriesgada, pero era todo lo que poseía. Se agachó junto al perro una última vez antes de partir. Los ojos del perro apenas se abrieron, pero cuando lo hicieron, Cosme sintió una punzada aguda en el pecho, no pánico, no dolor, solo confianza. «Quédate conmigo», susurró Cosme. «No te atrevas a rendirte ahora». Entonces corrió. La nieve era implacable. El hielo cubría cada curva. Las piernas de Cosme ardían con cada paso. Resbaló más de una vez, agarrándose a ramas desnudas y rocas afiladas. Una caída casi le fractura la rodilla. Gritó entre dientes pero no se detuvo. No había lugar para el dolor, no había tiempo para nada más que avanzar. 47 minutos después, llegó a la cabaña. La puerta estaba congelada a medio cerrar, pero la forzó, desplomándose dentro en una nube de vapor y aliento. Allí estaba, semienterrado en el rincón, el trineo, polvoriento, agrietado, pero utilizable. Ni siquiera se detuvo a revisar las cuerdas, simplemente lo agarró, se lo echó al hombro y regresó a la tormenta como un hombre persiguiendo algo más que la simple supervivencia. Cuando Cosme regresó a la cueva, habían transcurrido casi 2 horas. Su corazón amenazaba con estallar. Cayó de rodillas junto a la zanja, y el perro se agitó, un tic, un gemido, un aliento. Cosme rió, pero sonó como un sollozo. Se limpió la cara con una mano temblorosa y dijo, «Buen chico. Eso es. Eso es lo que necesitaba». Con cuidado, cargó al perro en el trineo, acariciándolo con lo que quedaba de su abrigo. Lo aseguró como si anclara un tesoro precioso, porque en aquel momento, se sentía precisamente así. El viaje de regreso fue más lento. Cada centímetro de nieve se le resistía. El trineo se arrastraba de forma desigual, y las piernas de Cosme flaquearon más de una vez. Pero no se detuvo, no podía. En algún lugar entre la cueva y la linde del bosque, se dio cuenta de que estaba murmurando de nuevo, hablando con el perro, contándole historias, prometiéndole cosas, diciendo el nombre, amigo, como si ya tuviera un significado sagrado. Y cuando finalmente atravesaron el último tramo de árboles y llegaron al borde del sendero forestal,
Cosme lo sintió, aquella extraña sensación, como si no estuvieran solos. Se giró justo a tiempo para verlo, a lo lejos entre los árboles, una figura sombría, sin moverse, simplemente observando. Y fue entonces cuando Cosme supo que este rescate había sido advertido, y no por el tipo de personas que querían que el perro sobreviviera. En el instante en que Cosme hizo contacto visual con aquella figura entre los árboles, un escalofrío de conciencia, no de miedo, le recorrió la espina dorsal. Quienquiera que fuese aquel individuo, no se había topado meramente con la escena, estaba posicionado, inmóvil como una piedra, demasiado sereno para alguien desorientado en el bosque. Y así, sin más, los instintos de Cosme se agudizaron. Dio un último tirón al trineo hacia la camioneta, sin apartar nunca la mano del rifle que llevaba colgado a la espalda. El bosque detrás de él enmudeció, ni pájaros, ni sonido de nieve crujiendo, solo aquella persistente e inquietante quietud. Cuando Cosme volvió a mirar atrás, la figura había desaparecido, desvaneciéndose en la neblina blanca como una sombra disolviéndose en la bruma matutina. Sin embargo, la impresión que dejaron persistió pesadamente en la mente de Cosme mientras cargaba al perro en su destartalada camioneta. Cada sonido, cada crujido de nieve bajo sus botas, parecía más nítido ahora, del tipo de sonido que tiene importancia cuando sabes que alguien no desea que regreses con vida. Cerró de golpe la puerta y giró la llave de contacto. El motor carraspeó pero finalmente arrancó. Los neumáticos crujieron sobre la nieve fresca mientras Cosme navegaba con cautela por el camino forestal, intentando no pensar en lo que había, o no había, observado. Pero aquella sensación de inquietud los siguió como el humo. Y justo antes de llegar a la carretera asfaltada que conducía a Soria, algo en el espejo lateral captó su atención, una camioneta aparcada al borde del sendero del que acababa de salir, negra, sin matrícula, con las luces apagadas, simplemente situada allí, mirando hacia el bosque como si siempre hubiera estado presente, observando, esperando. A Cosme se le cortó la respiración y su mirada se dirigió bruscamente hacia adelante. No redujo la velocidad. No se detuvo. Simplemente agarró el volante con más firmeza y condujo, anotando mentalmente cada giro, cada curva del camino, por si necesitaba rehacer su ruta a toda prisa. Para cuando llegaron a las afueras de Soria, el perro había perdido de nuevo el conocimiento, seguía respirando, seguía caliente, pero no respondía. Cosme no vaciló. Condujo directamente a la clínica veterinaria de urgencias que había pasado innumerables veces sin pensarlo dos veces. Es peculiar cómo la vida puede transformar los lugares más ignorados en líneas vitales cruciales. No esperó autorización. Cosme irrumpió por la entrada, acunando la forma inerte del perro entre ambos brazos. La recepcionista se quedó helada y por un breve periodo, la estéril sala de espera blanca quedó completamente inmóvil. Entonces, pasos, rápidos, urgentes. Una mujer con bata quirúrgica salió apresuradamente de la parte trasera, seguida por un segundo técnico. No hicieron preguntas, no exigieron documentación. Simplemente reaccionaron. La veterinaria, la doctora Elia Montero, era una mujer mayor, de unos 50 y tantos años, directa y pragmática, con una presencia que dominaba la sala antes incluso de hablar. ¿Qué ocurrió?, inquirió, ya enguantada, ya conduciendo a Cosme a través de una puerta batiente hacia la parte trasera. Cosme luchó por resumir. Lo encontré en una cueva, masculló. Encadenado, sangrando, helándose. Eso fue todo lo que necesitó. Lo que siguió fue un periodo de caos controlado, fluidos, goteos intravenosos, constantes vitales, bozales, pantallas de monitorización. Cosme estaba de pie contra la pared, con la chaqueta goteando, el pelo pegado a la frente, impotente para hacer otra cosa que observar. El cuerpo del perro parecía aún más pequeño sobre aquella mesa, encogido, fracturado. Sin embargo, aún poseía algo, una resistencia interna que se negaba a ceder.
La doctora Montero se volvió hacia él después de 10 minutos completos de silencio. No está fuera de peligro, declaró con sencillez. Fracturas, infección, trauma antiguo. Ha pasado por una terrible experiencia. Pero lo trajiste justo a tiempo. Cosme finalmente soltó un suspiro, quizás el primero genuino en horas. Se sentó en un rincón de la habitación y permaneció inmóvil. Pasaron las horas. Las luces fluorescentes zumbaban. La tormenta afuera presionaba contra las ventanas como para recordarle su persistencia. Y en aquel espacio tranquilo y estéril, Cosme observó. Observó el subir y bajar del pecho del perro. Observó el lento movimiento de su oreja cuando la veterinaria le rozó una aguja. Observó cómo algo dentro de sí mismo cambiaba. Esto ya no era solo un rescate, esto era personal. Y ahí fuera, en algún lugar entre aquellos árboles, alguien lo sabía. Cosme permaneció en la clínica, renunciando a la comida, al sueño y a todo lo demás. Ocupaba una rígida silla de plástico junto al recinto de recuperación. Asemejándose a un centinela que hubiera hecho un voto tácito. La tempestad del exterior los había perseguido hasta el núcleo urbano, envolviendo Soria en una densa y blanca quietud que reflejaba la atmósfera dentro de las compactas instalaciones veterinarias de urgencia. El tiempo ya no parecía progresar en línea recta, ondulaba en lentas medidas, marcadas únicamente por las alertas mecánicas de los monitores y el subir y bajar de la caja torácica del perro bajo una manta térmica. Aún no le había puesto nombre al perro, de alguna manera, le parecía prematuro, como si nombrarlo fuera reclamar algo que no le pertenecía por derecho, todavía no. Primero, este perro tenía que sobrevivir. Primero, tenía que poseer la voluntad de hacerlo. La doctora Elia Montero entró en la habitación sosteniendo una tablilla con papeles, emitiendo un suave suspiro. Se había cambiado la bata quirúrgica ensangrentada, pero las líneas grabadas alrededor de sus ojos aún llevaban la marca de largas horas y pesadas realidades. Tenías razón, afirmó, su tono práctico pero no desprovisto de compasión. Estuvo encadenado durante un tiempo considerable. Hay escaras bajo su pelaje, probablemente por estar inmovilizado en una sola postura. La pata está gravemente infectada, pero los tejidos siguen viables. Tiene suerte. Lo recuperaste justo a tiempo. Cosme asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Ella miró la figura adormecida acurrucada dentro del transportín. Las heridas de la cadena no fueron fortuitas. Quienquiera que perpetrara esto invirtió tiempo. Hay cicatrices bajo el cuello, a través de las costillas y a lo largo del flanco. Eso no fue un accidente, eso fue confinamiento intencionado. Cosme tragó con dificultad. Tortura. Ella no ofreció ninguna corrección. La clínica estaba tranquila aquella noche. No había otros animales presentes, y la zona de recepción solo estaba atendida por una recepcionista adormilada detrás del mostrador. La electricidad había parpadeado una vez durante la tormenta, pero Cosme apenas lo había registrado. Toda su atención se había centrado en el ritmo constante de la respiración del perro y el ocasional susurro suave mientras la veterinaria atendía los goteros intravenosos. Alrededor de la medianoche, Cosme se removió en su asiento. Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño, un eslabón de cadena delgado y roto. Había logrado desprenderlo mientras intentaba liberar al perro de la pared en la cueva. Estaba mellado, corroído, el metal oscurecido por la escarcha y la sangre. Lo hizo rodar entre sus dedos como un talismán, sintiendo su peso, su historia. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido suave, no un ladrido, no un gemido, sino un gruñido bajo y retumbante. Cosme levantó la vista, sobresaltado. El perro no lo miraba a él. Ahora estaba despierto, con las pupilas fijas, mirando al otro lado de la habitación hacia la ventana delantera.
Cosme se levantó con cautela, se acercó y siguió la mirada del perro. Había un hombre afuera, una silueta, de pie al otro lado de la calle bajo el tenue y parpadeante resplandor de una farola. Seguía observando, con su anorak rojo subido, el rostro oculto en la sombra, pero inequívocamente centrado en la clínica. Cosme se acercó a la ventana, pero la figura no se inmutó, no se giró, simplemente esperó. Y cuando Cosme abrió la puerta para salir, el hombre se había ido. Ni huellas, ni movimiento, solo nieve vacía y el leve eco del motor de una camioneta desvaneciéndose calle abajo. Volvió a entrar, con la mandíbula apretada. Elia lo recibió con una mirada. ¿Todo bien? Cosme no respondió. Regresó a la silla y se sentó junto al transportín, esta vez más cerca, su mano descansando ligeramente sobre la pata del perro a través de la manta. El perro no volvió a gruñir, pero sus ojos permanecieron fijos en aquella ventana durante mucho tiempo hasta que el agotamiento finalmente los cerró de nuevo. Más tarde esa noche, cuando Elia regresó para comprobar las constantes vitales, vaciló en la puerta. Cosme estaba medio dormido, con la cabeza apoyada hacia atrás, una mano aún sobre la pata del perro. El eslabón de la cadena yacía en el suelo a su lado. Y justo debajo del rítmico pitido de las máquinas. Algo más llenaba la habitación, algo invisible pero innegable, se había formado un vínculo. Se había hecho una promesa, y en algún lugar en la oscuridad, alguien claramente no quería que se cumpliera. La tormenta de nieve finalmente amainó a la mañana siguiente, pero un tipo diferente de pesadez había ocupado su lugar, un peso inquebrantable que Cosme no podía articular, del tipo que se envuelve alrededor de las costillas y se contrae con cada intento de respirar. El perro estaba estable, pero su estado seguía siendo delicado, como la llama parpadeante de una vela. Cosme no lo había nombrado oficialmente, pero Elia y los técnicos veterinarios habían comenzado a llamarlo fantasma, principalmente debido a sus movimientos silenciosos, lentos, casi imperceptibles. El nombre se consolidó. A mediodía, Fantasma consumía pequeñas porciones de la palma de la mano de Cosme. El caldo de pollo le apelmazaba el pelaje cuando intentaba lamer demasiado rápido, con demasiada torpeza. Sus ojos ahora seguían a Cosme, ya no vacíos, sino recelosos, como si estuviera empezando a creer que quizás este hombre no se marcharía, que quizás este lugar no implicaba cadenas. Sin embargo, el respiro de Cosme fue breve. Salió a buscar suministros de su camioneta y se quedó helado. 2 de los neumáticos habían sido pinchados, no baja presión, no un accidente, sin incisiones limpias y profundas directamente a través de los flancos, como un mensaje tallado en goma. Y si eso no era suficientemente claro, el verdadero mensaje esperaba en el parabrisas, grabado en la escarcha con un dedo enguantado: aléjate. Cosme no contactó a las autoridades. No era miedo, era instinto. Quienquiera que fuera responsable de esto no deseaba atención, buscaba intimidación. Y Fantasma, él era la amenaza percibida. Cosme no estaba seguro de cómo, pero algo relacionado con el rescate de aquel perro lo había colocado de lleno en medio de algo mucho más grande que un simple acto de crueldad retrógrada. Aquella noche, trasladó un catre al vestíbulo de la clínica y durmió allí, con el rifle apoyado contra la pared y las botas aún puestas. Elia no le hizo preguntas, simplemente le trajo café y se quedó hasta tarde, como si ella también percibiera el cambio en la atmósfera. Fantasma había caído en un sueño profundo, ahora cálido y bajo observación, pero aún agobiado por un peso ajeno a sus heridas físicas. Periódicamente, emitía un ladrido suave en sueños, a veces un gemido, lo que fuera que hubiera presenciado en aquella cueva no lo había abandonado. Cosme acababa de cerrar los ojos cuando Fantasma se agitó, no bruscamente, no con dolor, sino alerta. Levantó la cabeza y gruñó bajo, en lo profundo de su garganta. Cosme siguió la línea de su mirada, la ventana delantera. Afuera, bajo el resplandor anaranjado de la farola, estaba el mismo hombre de la noche anterior,
con su chaqueta de caza roja subida, los hombros erguidos como una estatua construida para mirar fijamente. No se movió, no se inmutó, simplemente se quedó allí. Cosme se levantó lentamente y caminó hacia el cristal. Cuando abrió la puerta, el hombre se había ido de nuevo. Ni huellas en la nieve, ni marcas de neumáticos, solo un silencio vacío y sepulcral. Y Cosme lo entendió de golpe, esto no era aleatorio, esto era deliberado, escenificado, observado. Cuando regresó al interior, Elia sostenía algo en la mano, un sobremanila deslizado bajo la puerta mientras él estaba afuera. Sin nombre, sin remitente, solo una palabra en el frente escrita en letras mayúsculas, alto. Dentro del sobre había una sola foto, la cueva, las mismas paredes heladas, el mismo suelo cubierto de rocas. Pero esta vez, el perro no estaba solo. Dos más, ambos encadenados, ambos desaparecidos. La imagen no era antigua, el patrón de nieve en las piedras era fresco, coincidiendo con lo que Cosme había visto solo unos días antes, lo que significaba que alguien había tomado esta foto recientemente, lo que significaba que quienquiera que hubiera puesto a Fantasma allí lo había estado planeando mucho antes de que Cosme llegara. Sintió que se le revolvía el estómago. Esto no era solo crueldad, esto era un patrón, un ritual, un mensaje. Y Cosme lo había interrumpido. No habló el resto de la noche, simplemente se sentó junto al transportín de Fantasma, una mano descansando suavemente sobre el lomo del perro, mirando la foto como si contuviera respuestas que no estaba listo para escuchar. Porque ahora estaba claro, Fantasma no era solo una víctima, era un testigo. Y alguien ahí fuera estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciarlo de nuevo. Cosme no descansó aquella noche. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la fotografía se materializaba tras sus párpados, aquellos otros dos canes, encadenados como lo había estado Fantasma, con la mirada vacía, sus cuerpos desplomados en aquel idéntico sepulcro helado. No podía disipar la imagen, ni al hombre de la chaqueta carmesí, ni la comprensión de que alguien había estado a pocos pasos detrás del todo el tiempo y ahora estaba enfrascado en un juego estratégico mientras Cosme se limitaba a observar el tablero. Por la mañana, la nieve se había disipado una vez más, pero la atmósfera había cambiado, volviéndose más nítida, más enrarecida. Soria estaba tranquila, pero Cosme no. Le informó a Elia que necesitaba unas horas, que regresaría al anochecer, y que si algo, cualquier cosa, ocurría durante su ausencia, debía contactarlo sin demora. Elia no puso objeciones, simplemente le ofreció un termo de café y le aconsejó, ten cuidado. Cosme partió solo con lo necesario, una linterna, su rifle y una profunda sensación de ira. No regresó al sendero principal. En su lugar, utilizó una ruta secundaria, un camino de servicio empleado predominantemente por quitanieves y leñadores. Cuanto más se adentraba en las montañas, menos tangible parecía el mundo. Cada árbol se erguía como un observador, cada sombra se extendía un poco demasiado. A mediodía, había llegado de nuevo a la entrada de aquella cueva. Parecía diferente ahora, menos amenazante, de alguna manera disminuida. Quizás era la iluminación, quizás era él. Entró y procedió con deliberación, rehaciendo cada pisada. Y fue entonces cuando lo descubrió. Lo había pasado por alto anteriormente, oculto bajo una cresta de hielo cerca de la pared detrás de donde Fantasma había estado encadenado, una lona arrugada, congelada, rígida, ligeramente espolvoreada de nieve. Debajo, algo metálico brillaba. Cosme lo extrajo, una bolsa de lona, pesada, congelada. Necesitó 5 minutos para desabrocharla, el frío filtrándose a través de sus guantes. Dentro, pruebas, jeringuillas, sucias, usadas. Un collar, no el de Fantasma, con sangre seca incrustada alrededor de la hebilla. Etiquetas de plástico, ninguna con nombres, solo números. Y en el fondo,
encerrado en una bolsa de plástico con cierre hermético rota, había un cuaderno encuadernado en cuero. Cosme lo abrió. Las primeras páginas estaban codificadas, simples fechas y secuencias de letras, pero una entrada era llamativa: prueba 6 fallida. Reemplazado con nuevo candidato. Cadena reforzada. Ubicación reiniciada. Candidato. Prueba. Una sensación fría le retorció el estómago. Esto no era abuso, esto era experimentación. Perros sometidos a pruebas, torturados y desechados como especímenes de laboratorio. Y Fantasma, no era meramente afortunado, era el único superviviente encontrado a tiempo. El cuaderno continuaba, cada página más perturbadora que la anterior: observaciones sobre el comportamiento en condiciones de inanición, reacciones al aislamiento, niveles de resistencia bajo coacción. Lo cerró, con las manos temblorosas, y entonces lo observó, grabado profundamente en la pared del fondo de la cueva, tan tenue que lo había pasado por alto la primera vez: arañazos, no fortuitos, no producto del pánico animal, sino marcas de garras, deliberadas, con un patrón, repetidas una y otra vez. La misma palabra, tallada hasta que las almohadillas debieron sangrar: ayuda. Docenas de ellas. Fantasma no solo había esperado, había intentado comunicarse. Cosme apoyó la mano contra la pared, con la frente presionada contra la piedra. Esta cueva había sido un cementerio, una prisión, y alguien la había diseñado para ser precisamente eso: fría, aislada, silenciosa, un lugar que nadie pensaría en investigar. Hasta que alguien lo hizo. Hasta Fantasma. Hasta ahora. Cuando Cosme se giró para marcharse, un último detalle captó su atención. Justo cerca de la entrada, en un saliente de piedra lisa, algo había sido colocado, no caído, no abandonado, sino dejado a propósito: un único casquillo de bala, limpio, reciente. Un símbolo. Un mensaje. Cosme salió de la cueva, con el cuaderno apretado en un puño, la rabia en el otro. Esto no había terminado. Porque Fantasma no solo necesitaba curación, necesitaba justicia.